Queridos hermanos, buenos días. En este martes, día 28 de la tercera semana de Pascua, en el que prosiguen los textos que veíamos ayer en los Hechos de los Apóstoles, con la acusación final hacia Esteban, y en el Evangelio el discurso del pan de la vida por parte de Cristo. En el Evangelio, Cristo se nos va a manifestar como el verdadero alimento. Un alimento que ha hecho mella en Esteban, como vemos en los Hechos de los Apóstoles. Esteban, que ayer veíamos estaba lleno del Espíritu Santo en esa discusión con los libertos, enoja al Sanedrín y estos lo llevan al final de la ciudad para lapidarlo. Pero antes, el texto nos dice que Esteban, con el coraje suficiente, lleno del Espíritu Santo, acusa a ese pueblo que ha condenado a Cristo. Vosotros sois duros de cerviz, sois incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Porque os habéis resistido al Espíritu Santo. Son palabras que el mismo Esteban nos puede decir también hoy a nosotros, y se nos dice: somos ciertamente duros de cerviz, duros de oídos, que no queremos reconocer a Cristo, que se nos lleva predicando con el testimonio de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y nosotros seguimos ensimismados en nuestros planteamientos. Él no tiene miedo a denunciar. Él no tiene miedo a acusar a ese pueblo incrédulo. Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran. Se nos puede preguntar a nuestra generación: ¿cuánta gente no ha pasado solamente en nuestro periodo vital, desde que nacemos hasta el estado en el que nos encontremos, cada uno con la edad que tenga, que analice de qué manera se le ha anunciado a Jesucristo? ¿Cuántos no se han cruzado en nuestra vida que han dado testimonio del Señor y nosotros lo hemos anulado porque nos enrocamos en posiciones que no son cristianas, que solamente son egoístas, vanidosas, envidiosas, superfluas? Ellos mataron a los profetas, les dice. Y eso, claro, les produce cierta rabia. De hecho, el texto lo dice: se recomían y rechinaban los dientes de rabia. Entonces cogen a Esteban y lo tiran. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Creamos con ideas falsas, con rabia porque no somos satisfechos. Siempre me acuerdo de esa escena, aquellos hermanos de Marcelino Panivino, si lo habéis visto, ¿no? Cuando están buscando una familia para el niño. Entonces el alcalde, que se cree que es el más fuerte, el más rico, el que más carácter tiene, por sus narices quiere al niño. Pero los frailes, que son justos, se enfrentan con él. Y entonces se crea una ruptura o una división entre lo que ese señor, el alcalde, cree que es justo, que es lo legal, que nadie le puede negar nada ante sus planteamientos. Se enemista contra la justicia de esos pobres frailes, que ven que ahí no está Cristo, que ven que ahí no hay amor de Dios, que ahí solamente hay la satisfacción del propio orgullo personal. Y eso nos pasa muchas veces. Aquellos frailes de la película no tuvieron miedo a denunciar esa actitud de aquel hombre. Esteban no tuvo miedo de denunciar la actitud hipócrita de aquel pueblo de Israel que había asesinado al justo. Y después de esta confesión asume la consecuencia de haber defendido a Cristo. Veo el cielo abierto, dice, y confiesa, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Posiblemente es la confesión más antigua que tenemos de Cristo en la gloria en la Escritura. Y entonces asume que va a morir por Cristo. Lo llevan a la ciudad y lo apedrean. Dice el texto que todos dejan los mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que aprueba la ejecución. Fijaos, Dios se puede servir hasta del mal para sacar el bien. En todo esto que estamos pasando, fijaos que Dios sacará cosas buenas de todos nosotros, de la situación en general.
dejemos que Dios también, igual que de Saulo, que era perseguidor de cristianos, lo hace después el gran misionero, el gran agente de la palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en el Espíritu. Y entonces el texto nos pone ese paralelismo entre el verdadero testimonio de alguien por Cristo y Jesucristo. Dice que Esteban, antes de morir, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Veis el paralelismo con Cristo? A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ellos no saben lo que hacen, perdónales. Porque tenemos que ser transparentes de Jesucristo. No tenemos que temer la confesión del amor de Dios, independientemente de lo que se nos venga encima. Tenemos que dejar a Dios que saque de aquello cosas buenas y parecernos al Señor. No hay nada como el Salmo 30, que lo cita aquí implícitamente Esteban, y también lo citó Cristo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Es decir, el abandono, el sufrimiento se expresan en plenitud en la confianza y en la liberación de Dios. Porque en nosotros está aceptar a Dios en su totalidad y confiar infinitamente en su misericordia. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor y tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Y no tanto estar perdidos en defender posiciones que lo único que nos llevan es a la automanifestación de nuestro propio orgullo. Decía San Efrén que es evidente que los que sufren por Cristo gozan de la gloria de toda la Trinidad. Esteban vio al Padre y a Jesús situado a su derecha, porque Jesús se aparece solo a los suyos como a los apóstoles después de la resurrección. Fijaos, qué hermosura. Observar que Esteban revela el motivo de la iluminación de su rostro, pues estaba a punto de contemplar esa visión maravillosa después del martirio. Por eso se mudó en la apariencia de un ángel a fin de que su testimonio fuera aún más fidedigno. ¿Cómo tenemos ganas de Dios? De hecho, el Evangelio que os decía están con el discurso del pan de la vida pidiéndole más signos a Jesús. Pero, ¿qué signos nos da? Si es que Moisés ya nos dio el maná. Pero Jesús les dice, aquello era un maná que venía del cielo. Pero yo os aseguro que no fue Moisés quien dio ese pan, sino que ha sido mi Padre. Y mi Padre es el que ahora os da el verdadero pan del cielo, que es ese pan que baja de Él mismo y que da la vida del mundo. Porque yo soy el pan de la vida. Se automanifiesta como el verdadero alimento que no perece. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. La fe ciertamente es un don de Dios, queridos hermanos, pero tenemos que tener las manos y el corazón abiertas para recibir al Logos, a la palabra de Dios, al alimento que no perece, el que sacia nuestra hambre, que es quien sació el hambre de Esteban, quien le dio coraje a sentirnos que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nos fortalece. Fijaos ahora que no podemos alimentarnos de la Eucaristía, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Recemos al Espíritu Santo para que nos fortalezca, nos haga hombres y mujeres de testimonio. Y preguntémonos, ¿necesitamos ser saciados? ¿De qué necesitamos ser saciados? ¿Por quién necesitamos ser saciados? ¿Para qué necesitamos ser saciados? Decía un místico renano, Rubrock, allá por el siglo XIII, dice, como primer signo de amor, Jesús nos ha dado su carne como comida, su sangre como bebida. Es una cosa inaudita que exige de nosotros admiración y estupor. Lo propio del amor es dar siempre y recibir siempre. Ahora bien, el amor de Jesús es a la vez prodigio y ávido, es decir, necesidad. Todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo da. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Él lo asume. Tiene un hambre infinita,
cuanto más nuestro amor le deja actuar, más ampliamente gustaremos de él. Tiene un hambre inmensa, insaciable. Sabe bien que somos pobres, pero no lo tiene en cuenta. Se hace pan él mismo dentro de nosotros, haciendo desaparecer primero, por su amor, vicios, faltas y pecados. Luego, cuando nos ve purificados, llega ávido para asumir nuestra vida y cambiarla en la suya. La nuestra llena de pecados, la suya llena de gracia y de gloria, preparada para nosotros con tal de que renunciemos. Todos los que aman me comprenderán, dice el místico. Nos da a experimentar un hambre y una sed eternas, que sólo se sacian en él, en su persona. A esta hambre, a esta sed, nos da en alimento su propio cuerpo y su propia sangre. Cuando los recibimos con devoción interior, su sangre llena de calor y de gloria corre desde Dios hasta nuestras venas. El fuego prende en el fondo de nosotros y el gusto espiritual nos penetra el alma y el cuerpo, el gusto y el deseo. Nos hace semejantes a sus virtudes. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en él. Pues bien, queridos hermanos, que estas palabras de Rubro queden hoy en nosotros, para que vivamos con ese fuego como Esteban, que seamos capaces de manifestarlo, teniendo la seguridad de que viviendo Él en nosotros, nosotros ya vivimos en Él. Que Dios os bendiga en este martes de la tercera semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.